En un mundo donde la inocencia debería ser la norma y la alegría el pan de cada día, a menudo nos encontramos con realidades ocultas, donde la sombra del acoso escolar acechan en los rincones más inesperados. Empezó con insultos, lo típico, hija de puta, gilipollas, perra, zorra, guarra. Y luego ya en la ESO fue como que ya me tenían motes puestos y gente que yo ni conocía, sabía quién era, me señalaba por los pasillos cuando yo iba al baño, me llamaban disléxica, y es que yo no sabía ni lo que era ser disléxica. De hecho, le pregunté al profesor, ¿qué es ser disléxica? Y dije, pero si yo no soy eso, ¿por qué me llaman así? Entonces yo no entendía por qué me ponían motes. Había gente que es que yo no tenía ni idea de quiénes eran esas personas, no las había visto en mi vida y ya sabían todo de mí. Fue una mañana, cuando a las 8:30 de la mañana pues tenía como un pequeño granito en el ojo y llegó a mi cuarto llorando, diciéndome que ella no quería ir a clase. Mamá, yo no quiero ir a clase, mamá, yo no quiero ir a clase. Yo le decía, hija mía, tú no tienes nada para no ir a clase, y la mandamos al colegio. Yo le dije a mi marido ese día, en media hora nos están llamando. Y efectivamente así fue. A las 9:05 de la mañana pues la tutora nos estaba llamando. Al parecer la niña había entrado por la portería pidiéndole al portero un parche para taparse en el ojo. Entonces ahí decidimos ir a por mi hija al colegio. La niña se rompió, estaba llorando como una magdalena. Ese día recuerdo perfectamente que le dije a la directora del centro, os habéis cargado a mi hija. Nos la llevamos a casa. Lo mismo que le dije eso a la directora, le dije que mi hija iba a volver al centro y que o bien la iba a acompañar ella dentro de clase o bien la íbamos a acompañar nosotros mismos. Porque mi familia, como le dije a la directora, esto es una familia de valientes. Llegamos a casa con la niña, empezó a contarnos pues muchísimas cosas de las que nosotros éramos desconocedores. Volvimos al centro escolar, nos recibió la directora del centro escolar. Y efectivamente, pues claro, el centro escolar en ese momento pues reconoció que, vamos, la niña no tenía nada en el ojo para no querer entrar, sino lo que tenía era miedo. Lo principal que hice fue resguardarme en lo que a mí me gustaba, que era el baile y el inglés. Me quedé con eso, también con los videojuegos, porque a mí me gustaban muchísimo los videojuegos. Y sobre todo, una de las cosas que me salvó la vida literalmente fue el confinamiento. A mí, el no ir a clase durante tanto tiempo es que me salvó la vida. Porque yo estaba súper feliz en el confinamiento de no tener que ir. Cuando hubo un caso en mi clase, que justo detrás mía dio positivo en COVID, me mandaron una semana a mi casa y yo estaba súper contenta de irme. Es que yo no quería volver allí. Me encerré en el baile, que actualmente estoy en un grupo de competición de baile. I'm a smarter, baby, smarter. Smarter, baby, smarter. 하늘 보면 별까지 깜빡할 수도 없지. Wanna be a winner. Wanna be a winner. 계획 때까지 난 나비가 될 애써니. 원하는 건 승리란 놈. I call it sugar. Tuve que cambiar de centro, tuve que ir al psicólogo también. Ir a terapia también. Bueno, eso me ayudó muchísimo. Pero claro, tuvo que pasar su tiempo, estuve 1 año, 2, por ahí, yendo al psicólogo, terapia, de todo, tomándome medicamentos.
venía diciéndome que ella no tenía ningún problema, que ella venía porque sus padres le habían dicho que viniese y que ella ya no tenía ningún problema. La sintomatología que presentaba Mía responde a un trastorno neurológico funcional o lo que antes se conocía como un trastorno conversivo. Es decir, existían unos movimientos bruscos, incontrolados, involuntarios, que ella muchas veces no era ni consciente y en la que sus manos, sus extremidades, el cuello, tenían como una especie de espasmos que llegaba a hacerse daño hasta ella misma con esos mismos movimientos. Estos síntomas comienza a mostrarlos una vez que todo esto sale a la luz y la menor empieza a hablar de las situaciones que ella había vivido en el colegio. Ocultándolo en casa, era algo que ella no hablaba porque, como decía, se había sobreadaptado a esa situación y convenciéndose de que no tenía salida, no tenía ninguna otra opción. Tuvimos que dar pauta al instituto de cómo actuar en esa situación para no reforzar ese trastorno y la verdad es que fue algo intenso, muy doloroso porque ahí también paralelamente estaba su familia por intentar digerir qué era lo que estaba pasándole a su hija, el miedo a lo que pudiese ocurrir. Pues es verdad que era un trabajo que se abordaba tanto desde el ámbito familiar como desde el individual de la paciente. Yo diría que fue la primera vez que me dio un ataque de tics en mitad de clase. Estábamos en lengua, corrigiendo unas actividades y me empezaron a dar tics de cabeza, se me empezó a mover la cabeza involuntariamente. Yo no me estaba dando cuenta, pero claro, estaba yo concentrada corrigiendo las actividades y estaba escuchando como risas alrededor de mí. Claro, yo levanto la cabeza y veo que está como toda la gente que estaba alrededor mía mirándome y riéndose. Claro, yo no entendía el por qué, no me enteraba de qué pasaba, no sé qué. Claro, luego una de las chicas con las que yo me hablaba en clase, que estaba sentada detrás mía, me dijo, oye, ¿estás bien? Y yo digo, sí. ¿Por qué? Me dice que se te está moviendo mucho la cabeza, no sé qué. Y claro, yo ahí fue cuando me di cuenta, porque yo en verdad no me estaba dando cuenta de que estaba moviendo la cabeza. Llegó la hora de educación física, porque eso era al final de la clase, y empezó educación física. Se fueron todos, bajaron, y claro, yo había bajado también. Yo le pedí al profesor quedarme sentada, porque no quería hacer educación física, y me dijo, sí, claro, sin problema. Me senté y mientras yo estaba sentada, los demás compañeros estaban dando vueltas y mientras venían de cara, se ponían como a imitarme y eso a mí me siento muy mal. Yo me puse a llorar, me fui al baño, me quedé encerrada en el baño un buen rato llorando porque es que me sentí eso fatal de una manera y no sabía cómo parar ni nada hasta que ya llamaron a mi madre y de hecho mi madre tiene un vídeo de mí con esos tics. Y yo diría que eso ha sido de lo que más me ha marcado a mí. Y el día que explotó todo, su cosa era el miedo de llamar a mis papás. No llaméis a papá ni a mamá. Nosotros jamás hemos visto a nuestra hija en las circunstancias de los movimientos que ella tenía del cuello en ese momento, que su mente generó. Fue como ella explotó. Y no olvidaré en la vida el encontrarme a mi hija sentada en la portería del centro escolar, sola, con su mochila al lado. No sé qué fuerza, no sé lo que me dio la fuerza para grabar un pequeño vídeo de 6-7 segundos, llamar a mi marido y decirle, Antonio, nos vamos para urgencias. Yo tengo grabado aquí a fuego la respuesta del centro escolar cuando nosotros preguntamos por qué mi hija estaba sola en esa portería. La respuesta no la olvidaré en la vida, la tengo grabada a fuego y es frase textual. La frase textual es: como padres veteranos de este centro, sois conocedores de que los alumnos a partir de primero de la ESO ante cualquier enfermedad, bajan solos. Es tan cruel que nunca lo he entendido ni podré entenderlo. Ese camino hacia urgencias con mi hija, que estaba sola allí en portería, sin ningún adulto que la acompañara, el ver a tu hija moviendo la cabeza de un lado para otro, sin saber si le puede dar algo, porque yo no soy médico, soy una madre,
Cuando la niña nos cuenta que lleva así muchísimo tiempo, más de hora y media, muchísimo tiempo, nosotros nos vamos para urgencias y la situación que yo viví allí como madre no se la deseo a nadie, porque no nos dieron tiempo prácticamente ni a entrar cuando nos quitaron a nuestra hija. A mi marido lo dejaron en la puerta y pues prácticamente te acusaban de madre negligente, porque la niña contaba el tiempo que llevaba viviendo ese proceso y nadie podía entender cómo se había tardado tanto tiempo en llegar con la niña allí. Y ese momento cuando los médicos salen y me comentan que es claro y evidente que mi hija sufre acoso escolar. Mía y su madre Pilar acudieron a mi consulta en mayo del año 2022. Fue primero Pilar, a solas, quien me comentó con detalle las circunstancias de acoso escolar que estaba sufriendo su hija desde hacía aproximadamente casi 3 años. Mía tenía entonces 13 años. Lógicamente su madre estaba muy preocupada por todo y en el centro se había activado el protocolo de acoso. Mía en la consulta se mostraba en silencio, inhibida, sin querer hablar de su problema. El problema del acoso escolar es cada vez más frecuente en nuestra sociedad, entre los niños y jóvenes, y se suma en gran medida el ciberacoso por las nuevas tecnologías. Es importante actuar a tiempo. Cuando tenemos algún caso, lo que hacemos es ponerlo en conocimiento del trabajador o trabajadora social del centro de salud para que oriente a la familia. En este caso quiero agradecer el trabajo de mi compañera Anaí, que fue de una gran ayuda. En la lucha contra el acoso escolar, la justicia desempeña un papel fundamental. A menudo, las víctimas y sus familias se enfrentan a desafíos legales muy complejos, intentando encontrar esa anhelada justicia y protección. Le preguntamos a un experimentado abogado en casos de acoso escolar sobre la responsabilidad legal que pudieran tener tanto profesores como centros escolares. Pues mira, yo creo que en muchas ocasiones mucho más de lo que ellos se piensan. Ellos se creen que simplemente con dar su teoría o dar su práctica en la asignatura que corresponda, con eso terminan su actuación. Nosotros desde Jurisconsulting Abogados entendemos que no, que su actuación llegan mucho más allá. O sea, cualquier acto de desprotección a un menor puede llevarle a sentarse en un banquillo. Que en muchas ocasiones lo que hacen es ocultar esa situación. Cuando nosotros creemos que los colegios incluso deberían de priorizar esa situación y ser noticia porque han evitado cualquier situación de acoso poniendo en funcionamiento el protocolo, o incluso si tienen que reprender a sus profesores o los tienen que, pues no sé, educar también en estos aspectos, deberían hacerlo. Es muy duro ver cómo tu hija va con miedo a clase, porque al final te das cuenta de que ella iba con miedo, con mucho miedo. Es muy duro ver cómo se ampara a las personas que acosan, cómo se exculpa, cómo se excusa a las personas que acosan y cómo al final pues es la persona acosada la que tiene que cambiar su vida. Recuerdo brutalmente también la llamada de la mamá, de la niña que acompañaba a mi hija ese día por los pasillos, mientras se decidió el llamar a la familia para que fuéramos a recoger a la niña. La llamada de esa madre creo que fue al día siguiente o a los 2 días, diciéndome: te tengo que contar que tu hija le iba diciendo a la mía, por ahí me tiraba yo. Es algo que nunca se nos había pasado por la mente, pero desde la llamada de esa mamá, nosotros realmente ha habido muchos momentos en los que hemos tenido miedo de lo que nuestra hija pudiera ser. Yo he tenido miedo de que mi hija pues no estuviera aquí hoy con nosotros. He tenido mucho miedo. Es algo que como persona, como madre, pues me ha hundido totalmente, me ha hundido. Juré allí también que crearía algo, porque esa noche yo entré a internet y busqué quién podía ayudarme y me encontré sola. Nadie podía ayudarme, nadie me orientaba. Entonces, al final, todo esto lo hemos convertido, esa es la causa del nacimiento de Mía,
y lo hemos convertido en ayuda y apoyo para otras familias. Pero el temer por la vida de tu hija es muy duro. Yo, en sexto de primaria, me planeé detrás del cuaderno de naturales un plan de suicidio. Porque yo, si el confinamiento no hubiese llegado a existir, yo es que no estaría aquí, yo es que me habría matado. Que hay muchas personas que dicen, nah, eso es cosa de niños. Las cosas de niños te pueden matar perfectamente.